Salam alaikum. Hoy me gustaría compartir en este vídeo una reflexión que tuve el otro día por la noche con mi marido y me pareció significativa e importante a la hora de trasladárosla y compartirla también por aquí, por YouTube, de forma pública. Sobre todo porque es una cuestión que muchas veces pasamos por alto, damos por hecho y que realmente tiene un gran sentido y un gran trasfondo. Y estoy hablando sobre el hecho de creer que siempre seremos musulmanes. El asumir que una vez que ya hemos recibido ese mensaje, lo hemos aceptado y somos musulmanes, lo vamos a hacer durante toda nuestra vida. Este es un gran error. Y parte de ese error hace que muchas veces actuemos con una mayor soberbia, una soberbia espiritual, que digo yo, ¿no? El juzgar a otros y señalar a otros desde nuestro nafs, creyendo que nosotros somos mejores musulmanes y que practicamos mejor el din, ¿no? La religión, mientras que los demás son los que están equivocados. Esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento dado, y que, por desgracia, si no aprendemos en ese sentido a bajar un poquito el tono, ¿no? A ser humildes, pues podemos llegar a creernos ese mensaje y cegarnos por nuestro nafs, creyendo que somos muy espirituales y que somos el ejemplo de musulmán a seguir. Esto lo veo especialmente más entre mujeres que entre hombres, y es algo que tengo que señalar y que tengo que decir. Lo veo mucho entre mujeres, y también, si tengo que cribar aún más este detalle, diría que se da aún más entre mujeres que son conversas o regresadas, como queráis decirlo, ¿no? No sé si habéis escuchado o conocéis esta expresión que se suele decir de que hay personas que son más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, son personas que se creen en ese sentido mejores, ¿no? Que pues los referentes que tenemos, ¿no? Y esto, como digo, parte de ese ego espiritual. Hay personas conversas regresadas que hacen su proceso, mashallah, se ponen su hijab y practican en su día a día, pero llega un momento en que acaban creyéndose que son mejores que otros musulmanes de nacimiento, o que otras personas también conversas igual, que aún quizá pues no se han puesto el velo o están batallando con el tema de vestir modestamente o con establecer el hábito del rezo o cualquier otra cuestión, ¿sí? Y entonces empieza el juicio y se señala y se crea esa fitna, ¿no? Esa discordia dentro de la propia comunidad musulmana, atacándonos unos a otros. Ahí es donde aparece la famosa haram police, ¿no? La gente que me sigue desde hace tiempo sabe a qué me refiero con este término, ¿no? La famosa haram police al final son personas que tienen ese ego espiritual crecido y que creen que son mejores creyentes o mejores musulmanes que otros. Y es a partir de ahí que se ven con el derecho y con la autoridad de emitir juicios de valor. Sin embargo, aquí, como digo, olvidamos por completo algo fundamental, y es lo que acabo de decir al principio, el hecho de que no tenemos ni una sola garantía de que vayamos a ser musulmanes hasta el día en que muramos. Y precisamente el mantenernos en ese camino, el tener esa fe en el corazón, el trabajar esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, es algo que tenemos que hacer a diario, esforzándonos y trabajándonos en ese camino y poniendo el foco en mejorar, no en martirizarnos o en señalarnos constantemente los fallos, ¿sí? De hecho, es algo que yo estuve, como digo, reflexionando la otra noche sobre que cada día, 5 veces mínimo, todos nosotros a la hora de hacer la oración pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe. Y es muy significativo el hacer este dua, ¿sí? Esta súplica, cuando decimos Ihdina sirat al-mustaqim, guíanos por el camino recto, ¿sí? Ahí estamos haciendo una súplica, una petición, un dua a Allah dentro de la propia oración, dentro de la propia recitación del Corán. Es decir, es un acto de adoración dentro de otro acto de adoración, ¿sí? Y me parece muy significativo porque me hizo darme cuenta que si Allah subhanahu wa ta'ala no lo hubiese establecido así como parte del rezo, como algo obligatorio, muchos de nosotros jamás haríamos ese dua.
Porque la pregunta es, cuando nosotros hacemos una súplica, ¿sí? En cualquier otro momento del día, ¿por qué cosas solemos pedir? Por cosas materiales. Ya Allah, dame un trabajo. Ya Allah, quiero estar con este chico o esta chica, ¿no? Ya Allah, dame más dinero, ¿no? Ya Allah, quiero comprarme una casa, facilítame este asunto. Pero pedimos muchas veces por cuestiones mundanales. Pero no pedimos por tener un buen final, no pedimos por ser merecedores del Jannah, ¿no? Del paraíso, no pedimos por mantenernos en el camino, ¿no? No pedimos porque Allah incremente nuestro conocimiento, porque a través de ese conocimiento nos acercamos a Allah y le conocemos su mensaje y podemos practicarlo mejor. No le pedimos a Allah que nos haga mejores, ¿sí? Y que en esa mejora nos mantenga humildes. No. Pedimos otra serie de cosas y me incluyo. Así es que al final es una cosa del ser humano, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que, dado que en nuestra naturaleza está el perdernos con todo tipo de cuestiones alrededor que no son trascendentales, por eso Allah, sabiendo cómo somos, ha incorporado como parte de la Sura Al-Fatiha esa frase, ese dua, esa súplica de Ihdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, para que de una forma u otra, digamos que nos obliguemos a nosotros mismos a recordarlo, a recordar que el hecho de estar en ese camino, el hecho de ser musulmanes, el hecho de reconocer esa verdad y de aplicarla y de seguirla cada día de nuestra vida, es un regalo de Allah. Un regalo que igual que nos da, nos lo puede quitar. Es algo que no nos pertenece y es algo que además requiere un cuidado, ¿sí? Requiere una atención, requiere un compromiso diario. Y que si no lo tenemos, podemos acabar perdiéndonos en ese camino. Por eso digo que hay mucha gente que cree que ha nacido musulmana y morirá musulmana, ¿no? O que no, es que como soy musulmán yo ya tengo garantizado el paraíso. Y ahí el caer en esa afirmación es un auténtico error, porque es lo que te posiciona en ese nafs, en ese ego espiritual que te va a llevar pues hacia un mal camino, es decir, es en detrimento tuyo, porque en el momento en el que te crees que ya tienes asegurado algún tipo de premio o de recompensa por el simple hecho de ser musulmán, te pone en una posición de juez frente a los demás, en una posición de división, de separación, de conflicto frente a todo lo demás, ¿sí? Y ahí es donde viene ese juicio, el creer que tu realidad, que tu forma de hacer, ¿no? que tu manera de entender el mundo es la única correcta. Y desde ahí no te permites aprender de los demás, no te permites ver el lado bueno de los demás, sino todo lo contrario. Es una actitud ególatra, es una actitud vanidosa, es una actitud también egoísta y es una actitud que, por supuesto, no se corresponde en absoluto con lo que Allah nos ha prometido, porque Allah subhanahu wa ta'ala no dice en ningún momento como promesa el hecho de que por hacer la shahada, ¿no? Por ser musulmanes, vamos a tener garantizados el paraíso, por ejemplo. Allah no nos habla en el Corán de la promesa de estar siempre en esa guía, en ese camino, sino que Allah lo que nos garantiza es un final bueno, positivo, inshallah, en el Jannah, siempre y cuando hagamos ese trabajo diario con Él. Y eso parte de practicar las oraciones, porque además en el Corán aparece incluso explicada cuál es el sentido de la salat, ¿sí? De la oración. Cuando habla con Musa, con Moisés, le dice que ha establecido la oración fidikri, para que se me recuerde. Es decir, al final cada uno de los actos de adoración tienen detrás ese objetivo, ese trasfondo, ese propósito de que tengamos un vínculo, una conexión con Allah, un recuerdo diario, constante. ¿Que por qué hacemos Ramadán, el ayuno, en ese mes?
La gente piensa que es por empatizar con los pobres, otra gente piensa... No, en el Corán lo pone, es para alcanzar la taqwa. ¿Y qué es la taqwa? Tener esa plena conciencia de Allah. Hay gente que lo traduce como tener temor a Allah. Pero bueno, ya haré otro vídeo hablando sobre el concepto de la taqwa. Pero todos los actos de adoración, si nos paramos a analizarlos y a pensarlos, nos llevan a ese último nivel, que es el trabajo diario, constante, con responsabilidad y con compromiso de nuestro din. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, para no caer en esa soberbia espiritual y al mismo tiempo para ser conscientes de que necesitamos de esa continuidad, ¿sí? Para poder sobrellevar mejor las épocas, los altibajos de la vida. Es decir, las épocas en las que nuestra fe fluctúa. Porque algo que también hay que tener muy presente es que la fe no es lineal. Pero si tú trabajas diariamente en esa conexión, en ese vínculo con Allah, es mucho más fácil que cuando te venga el momento de bajada y no te sientas tan conectada, si mantienes de forma disciplinada todo eso, esa etapa pase mucho mejor y no deje tantas secuelas en tu vida, digamos. Por tanto, ese trabajo diario es una protección a nivel espiritual, una protección a nivel emocional y una protección a nivel mental para todos nosotros. Y por eso digo que no debemos dar por hecho el que siempre vayamos a ser musulmanes, sino todo lo contrario, cada día pedir para seguir en este camino. Mucho cuidado con esa soberbia espiritual y con dar por sentado el hecho de ser siempre musulmanes. Porque a veces lo que tú criticas en un hermano es lo que quizás en unos años vayas a vivir en tus propias carnes. Y eso se traduce pues con escenas típicas que además yo he visto de la hermana que critica a la otra porque se ha quitado el velo y años después ella misma también se quita el velo, ¿sí? O criticas al otro porque ha cogido un trabajo que no es del todo lícito, pero a lo mejor Allah te pone a ti en la vida unas circunstancias que te obligan también a coger ese trabajo. Y solo cuando te ves en esas mismas circunstancias es que puedes entonces entender y comprender mejor las razones, los motivos que han llevado a esa otra persona en el pasado a tomar esa decisión. Cuando se emiten juicios de valor, siempre se hacen desde la superioridad moral y también desde la falta de conocimiento de esa experiencia. Porque las circunstancias de cada persona son individuales y por mucho que queramos entender o empatizar con el otro, hasta que no vivimos lo mismo, no somos capaces realmente de conectar a un nivel más profundo y entonces sí, entender mejor a esa persona. Acordaros de esto. Y por favor, no viváis desde ese nafs espiritual, desde esa vanidad, esa actitud ególatra, sino todo lo contrario. Incorporad en vuestro dua esa súplica, ¿no? Esas peticiones que son más abstractas, pero que son más trascendentales, ¿no? A Allah subhanahu wa ta'ala. Pedid que os mantenga siempre en el camino recto, en la guía, que os permita aumentar vuestro conocimiento, que os mantenga humildes, que os permita ser justos con las personas que os rodean, ¿sí? Y no cometer precisamente esas críticas, esos juicios que puedan dañar a otras personas, que nunca seáis causa del desvío de otras personas, que podáis tener un final feliz. Sí, final feliz, me entendéis, ¿no? Es el hecho de poder morir pacíficamente y poder tener después esa recompensa que es el Jannah, ¿no? El paraíso. Este tipo de cosas que se nos pasa pedir y que realmente son lo que importa. Así que bueno, quería compartir esta reflexión así, a mi manera. Ya sabéis que a veces divago un poquito, pero lo hago así, sin guión, desde el corazón, compartiendo esa reflexión como si nos estuviésemos tomando un café en persona, porque creo que así es como realmente llega
el mensaje. Espero que estéis muy bien, inshallah, y nos vemos por el canal en próximos vídeos.